Bienvenidas y vamos a empezar. Am, Espero que el día de hoy se encuentren bien, que hayan amanecido con mucho ánimo. Y pues vamos a dar de antemano la bienvenida a todas y cada una de ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Francisco nos va a estar apoyando, pero el día de hoy va a estar un poquito más pasivo que activo, pero va a estar con nosotros. Así que cualquier cosa, duda, preocupación, pues me van guiando. Y bienvenida Marta, Lolita, Reina. Si hay alguien por ahí que está en sala de espera o eso, ténganme paciencia, chicas, porque es la primera vez que voy a estar así como que entre acepta y dando la plática, pero bueno, aquí voy a estar tratando de hacer lo mejor que puedo. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es interesante, quizás ustedes ya lo vivieron, quizás les puede pasar que lo vayan a vivir algunos familiares de ustedes y es importante, sobre todo en la edad adulta, en la edad adulta mayor, que nos preparemos, que tomemos acciones para evitar que nuestra salud mental se vea afectada con los cambios que a veces la vida nos presenta. Y en estos cambios, muchas veces las cuestiones emocionales y todos aquellos acuerdos que pueden ser claros o no claros, pueden estar afectando a nuestras emociones. Y eso, créanme que yo lo veo constantemente en la consulta privada, cómo puede llegar a enfermarte cuando callas algo, cuando no pones límites, cuando permites. Y entonces todo eso va transgrediendo tu parte emocional y a la larga tiene una afectación tanto emocional como física. Entonces la idea es que pues la vida nos va a presentar cambios, algunos de ellos deseados, otros no. Y también necesitamos diferenciar un poco nuestra cultura, porque en nuestra cultura, sobre todo la latina, estamos muy apegados a la familia. Y cuando llega el momento en que los hijos se van, ya sea por estudiar, ya sea porque se casaron, ya sea porque ya no quieren estar en casa, cualquier situación que los lleve a irse de casa, pues la familia lo va a vivir y esa afectación puede ser de leve a mayor. Entonces la idea es que pues nos acompañemos en esos cambios que se pueden presentar. Así que el tema del día de hoy es cómo afrontar la transición cuando los hijos se van de casa. Y yo les comentaba que muchas veces no solo es cuando se van, a veces también cuando regresan o cuando nunca se fueron. Y entonces, ahorita vamos a ir entendiendo un poquito más qué es lo que va pasando con estos procesos, entendiendo que cada familia lo vive de manera diferente, pero que esto es algo que lo pueden vivir y que lo vamos a tener algunas sugerencias de cómo ayudar a mitigar los efectos, sobre todo cuando son devastadores, y identificar qué podemos hacer para que el síndrome de nido vacío, así se llama cuando los hijos se van de casa, no sea tan doloroso, porque hay cosas que a las familias las vuelven vulnerables y esa partida puede afectarles más. O a veces puede haber una situación ahí que los hijos lo pueden sentir como chantaje, y en ese chantaje ya los hijos se viven enojados porque sienten que no pueden vivir su vida como ellos quieren, se sienten comprometidos, y entonces todo eso va haciendo que en lugar de que apoyen en las relaciones, pues se van enfermando un poco. Entonces, chicas, vamos a dar paso al tema, si les parece.
Y vamos a empezar con esta pregunta. Si se acuerdan que les hablaba de más o menos cómo iba a estar la dinámica. Piensen ustedes en los últimos 15 días qué tan tristes se han sentido y por el chat privado me lo mandan para poder ver cómo andan. Y a partir de ahí, nosotros poder ir viendo qué necesitamos hacer, qué capacitaciones necesitamos en base a cómo estamos. Y sobre todo porque aunque ahorita estamos como promotoras de salud, y esa es la idea, capacitarnos como promotoras, pues realmente no dejamos de ser personas. Y en este no dejar de ser personas, pues también nos enfrentamos a cosas emocionales, a situaciones de casa. Y aunque muchas personas tienen esta capacidad de decir, mis problemas los dejo en casa, al final el estado emocional se proyecta con todo lo que nosotros hacemos. Y entonces sí puedo yo dar una sonrisa, aunque esté triste o me sienta triste, no necesariamente lo proyecto, pero muy dentro de nosotros, nuestro cuerpo está haciendo un doble esfuerzo porque no se ve esa tristeza. Y eso a la larga tiene una afectación también en nuestro estado emocional. Entonces, pónganme ahí en el chat, por favor, cómo se sienten del 1 al 10. 10 es el máximo de me siento triste en los últimos 15 días. Y a partir de ahí, pues iremos viendo, quizás algo de esto tenga que ver con esa tristeza. Cuando los hijos se van de casa, también nos lleva a sentirnos tristes, nos lleva a sentirnos un poco devastados. Pero la idea entonces es que tengamos algunas precauciones en referente a nosotros, a cómo ir acompañándonos para que todos los procesos sean los más sanos posibles, ¿ok? Bueno, entonces ahí váyanme anotando, por favor, y ahorita lo vamos a ir checando. Acuérdense que eso es privado, eso solamente es para mí. Y aquí les presento algunos síntomas que podemos estar experimentando o que quizás ya los experimentaron cuando los hijos se van de casa. El sentimiento de soledad es uno de los que va a estar presentes porque se le llama el nido vacío. Y aquí hay que tener estas consideraciones. La soledad va a ser más intensa cuando yo he estado como familia, llámese mamá, llámese papá, quizás muy involucrado en las actividades de mis hijos. Y en ese involucrarme, pues puedo sentir a mayor soledad. Y por ende, pues si ahí estaban los hijos en casa a la hora de moverse, pues vamos a sentir un vacío porque la casa va a tener una nueva interacción, ya quizás ya no hay tanto ruido, ya no estamos en espera de que lleguen alguien y eso nos va a llevar a conectar con el aburrimiento. ¿Y ahora qué hago? Si antes le cocinaba, ahora a quién cocino. Y entonces no es a quién cocino porque al final es importante que aprendamos a cocinarnos también para nosotros, pero en esta situación pierden el apetito. Y entonces dicen, no, pues ya, sobre todo cuando ya la mamá está sola y nada más tiene un hijo y ese hijo se va, pues dicen, no, ya para qué, y luego cocinarme a mí, qué flojera hacer comida. Entonces, pues a veces comen afuera, a veces ya empiezan a mal comer, vienen muchos deseos de llorar, porque conectas con ese vacío y en esa soledad y aquí les decía, a mayor intensidad de que yo estoy muy involucrada con mi hijo, pues más lo voy a sentir. Entonces, a veces esa tristeza puede estar encubierta con sentimientos de irritabilidad. No lo proyecto como tal, no lloro, no, estoy encubriendo mi estado emocional y entonces, ¿qué pasa? Con cualquier cosita estoy irritada. No se dieron las cosas como esperaba y entonces yo ya estoy contestando de manera hostil. O ya empiezo a sentir que el tono de voz es muy seco, muy rudo. Y entonces estamos en esta situación donde a veces la tristeza está encubierta por esas situaciones de irritabilidad, enojo, malestar. Y pues lo más complicado es el que empezar a tener ansiedad. Y aquí la ansiedad se va a presentar, pero tenemos que cuidar que no se presenten los ataques de ansiedad, porque justo ahí
Si yo soy mamá soltera y tengo mi hijo y mi hijo se va a ir a estudiar o se va por cualquier otra situación, entonces ahí mi cabeza puede empezar a trabajar en muchas historias que son irreales y en esas historias puede venir mucha preocupación de tanto de los que se fueron o el que se fue o de mí mismo. Y entonces ahí pueden empezarse a presentar ese ataque de ansiedad donde empiezo a sentir que me falta el aire, problemas en el estómago, llámese diarrea, llámese estreñimiento, dolores de cabeza, y entonces empiezan un montón de manifestaciones que nos llevan a nosotros a empezar a padecer ataques de ansiedad. Y si ya los padecías, pues muy probablemente se van a intensificar. Entonces sí hay que considerar todos estos aspectos, porque muchas veces cuando se va el hijo, uno dice, no, no pasa nada, todo está bien, pero a veces no asociamos los síntomas que se presentan con ese cambio en estilo de vida o ese cambio de vida. Pero si ustedes se fijan, pues a veces también los hijos se quedan en casa y en este quedarse de casa tenemos que diferenciar algunos aspectos, porque va a depender de muchas situaciones. Si el hijo se queda en casa y nosotros lo vemos que tiene todas las capacidades, que estudió, que trabaja, pero tú no ves forma de que quiera emprender su vida, pues a lo mejor en algún momento vamos a decir qué bueno que se quede, pero a la larga puede generar irritabilidad, no necesariamente con todos los miembros de la familia, porque ahorita vamos a ver los tipos de nidos que hay. Puede generar también descontrol, puede generar preocupación y miedo. Pues, ¿qué sucede? ¿Por qué no se va? Si tiene todos los elementos para que pueda salir adelante. Y entonces, ya pueden venir preocupaciones, ¿no? También va a depender de mis expectativas que yo tengo, porque a lo mejor ahí también uno empieza a cuestionar. ¿Por qué no se casa? ¿Por qué no tiene novia? Pues si ya está grande, ¿y cuándo los hijos? Y entonces vienen un montón de preguntas que todo eso también puede generar esa irritabilidad, porque a veces podemos crear o anteponer cosas que no son, pero si yo me vivo en esa incertidumbre, en esa creencia que sí puede ser, pues mis actuaciones van a ser en base a eso. Y los hijos muchas veces lo perciben, aunque no está claro, porque el tema de la sexualidad en especial es un tema que pocos papás se sientan a platicar con su hijo en cuanto a sus preferencias sexuales. Muchas veces ese tema lo platican entre adultos, pero no necesariamente con la persona que creen que tiene una preferencia diferente. Hay sospechas, pero nunca lo preguntan, tampoco se sienten a veces cómodos para hablar del tema. Y entonces todo eso lo pueden vivir a solas y a veces crearnos historias que no tienen nada que ver con la realidad. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa, cuáles son esos factores que a nosotros como personas nos van a complicar el síndrome del nido vacío. En estas situaciones, aquí es donde nosotros podemos prevenir. ¿Qué es esto? Si tú estás como promotora de salud y miras a una persona adulta que tiene hijos, que ya están en edad de que se vayan a ir a la escuela, llámese a la universidad, llámese al colegio, llámese que ya andan de novios o que salieron embarazados, y entonces aquí son estos factores donde ustedes pueden ir viendo qué familia puede empezar a proyectar o puede tener riesgo de padecer el síndrome del nido vacío. ¿Cuáles son esos factores? Pues primero que si ustedes ven a una mamá muy centrada en lo que hace el hijo, que es la mamá que se levanta apurada, hace el desayuno, es el chofer, va y viene, es la que, ya la tengo que llevar al karate, que ahora hay que llevarlo acá. Es la mamá que no sale con las amigas o muy poquito sale con las amigas, incluso casi ni tiene amigas, no se da el permiso de ir a tomar el cafecito con alguien y entonces toda su vida está tan centrada en las actividades de los hijos que cuando ese hijo tiene que hacer un cambio,
puede ser devastador. Y aquí incluso algunas mamás pueden entrar en estados depresivos. Entonces, si tú es como promotora, dices, a ver, yo tengo un grupo de adultos y esos adultos le veo a alguna de ellas estas características, pues hay que empezar a promover que empiece a tener relaciones sociales, que empiece a tener esos grupos. Porque si se fijan, el otro factor es tener pocas conexiones sociales. Entonces, no es la mamá también o la persona que no tiene grupos de apoyo. No, a veces en la iglesia pueden hacer grupos, en la escuela con los compañeritos y entonces puedes estar involucrada en varias actividades sociales y entonces eso va a hacer que cuando se tengan que ir los hijos, tú vas a estar menos vulnerable. Pero si eres de las que no, pues quizás más vulnerabilidad hubo. En el caso de ustedes, como promotoras, si ya vivieron esto, tienen una ventaja, están involucradas en el trabajo, pero la mamá que no tiene un trabajo todavía está más vulnerable, porque eso da pie a estar más involucrada en las actividades de la familia que en las suyas propias. ¿Y qué es esto? Pues también a veces el otro factor es que ellas están acostumbradas a estar en casa, no salen, qué flojera. Luego van las amigas, si es que tienen poquitas, y les dicen, vamos, dicen, no, aquí estoy bien. Ahí entonces también pueden tener un desbalance en la rutina de sueño, mucho desánimo, y esto va a ser más intenso debido a estos factores que se presentaron. Sensación de falta de energía, falta de motivación, pues no quieren hacer mucho, sentimiento de pérdida de propósito. Y aquí yo sí les diría, tengan mucho cuidado cuando alguien les dice, ay, siento que ya no vale la pena, siento que ya para qué. Porque desde aquí ya nos están anunciando que esta persona ya está teniendo una desmotivación del para qué vivir. Y este es uno de los factores que tenemos que estar bien conscientes y explorar, porque una vez que uno pierde el propósito de vida, hay más probabilidad de que venga una intención suicida. Y acuérdense que el suicidio tiene todo un proceso. No es que ahorita ya lo pensé y lo voy a hacer. Ese proceso empieza por una idea. Y una vez que tú tienes la idea, se lleva un tiempo en donde esa idea es como si fuera una semilla. Se va gestionando y florece. Y cuando florece esa semilla, muchas veces ya está la planeación y cuando ya hay planeación, en cualquier momento se da la ejecución. Entonces, no hay que subestimar si alguien nos dice una frase, ya no le encuentro el para qué, no a nadie le importo. Y entonces ahí hay que estar atentas y no les dé miedo ustedes como promotoras de salud, como madres de familia, no les dé miedo de preguntar, ¿estás pensando en hacerte daño? Si te dicen sí, ¿cómo, cuándo, dónde, a qué horas? Pregunten. Todas las preguntas que sean necesarias para descartar que haya una planeación. Si esa persona ya te da una planeación, entonces no hay que dejarla sola, hay que buscar los servicios médicos, a veces el 911 es la primera opción, llamar al 911, conectar con los familiares, explicar qué es lo que está pasando y darle seguimiento, porque realmente la persona que lo intenta no es que no quiera la vida, lo que no quiere es lo que está sintiendo. Y es bien importante que desarticulemos el plan, porque si no desarticulas el plan, hay más probabilidades que lo haga. Y esto no hay que tomarlo a la ligera. ¿Por qué? Porque si alguien te dice, por ejemplo, si estoy pensando en no vivir, la vida es muy difícil, es muy complicada, y le preguntas, ¿estás pensando hacerte daño? Y te dicen, no, no, pero la verdad a veces sí, ya no quisiera vivir. Entonces, justo ahí nos está diciendo que necesitamos apoyo para empezar a hacer cambios, porque si uno no empieza a responsabilizarse de cómo está viviendo y cómo quiere vivir, es difícil que uno acepte la ayuda. Pero necesitamos entender que muchas veces la intención suicida ya va de la mano,
No es el 100%, pero muchas veces está ligada con síntomas de depresión severa. Y entonces esta depresión severa, la gente necesita casi que tú la cargues y la lleves a sus tratamientos. Y a veces uno se desespera y dice, no, pero es que si ella no quiere. Yo me he enfrentado mucho en esto de, ¿y cómo le hago, doctora, si no quiere ir al tratamiento psicológico? Pues es que no tiene ánimo de nada, pero no por eso la vas a dejar. Ahí lo que podamos promover a lo mejor es que el profesionista acuda donde ella está, que la vaya acompañando. Si la persona sigue negada al acompañamiento, entonces la familia puede recibir asesorías de qué es lo que están haciendo y qué hacer diferente para que esa persona empiece a sentir su ambiente diferente. Porque ahorita en los nidos vacíos ustedes se van a dar cuenta y quizás lo han vivido, que a veces uno se va, aunque no esté listo o no vaya a salir para mejorar por el ambiente familiar. Y entonces, ¿qué pasa? Para terminar esa diapositiva necesitamos considerar que si alguien está viviendo estos síntomas, tiene estos factores de vulnerabilidad, y han pasado 6 meses y todo sigue igual, al contrario, cada vez hay mayor desánimo, no quiere nada. Entonces, no duden en buscar ayuda de un profesional. Entonces, en este sentido, no dejen que esto se complique. 3 meses y esto va de peor, pues hay que esperar. Luego dicen, no, pues me voy a esperar los 6 meses a ver si se me pasa. Pues no, ya nos está diciendo que si entre más tiempo pasa, más necesitamos el apoyo. Ay, aquí algo pasó, me salí, se nos quedamos aquí. Ok, entonces en esto, los tipos de nidos. Vamos a hablar de estos tipos de nidos. Primero vamos a tener el querido tipo de nido, el que se llama el acogedor. ¿A qué le suena a este, chicas? Cuando escuchan esta palabra, acogedor, ¿cómo se imaginan que es esa interacción familiar, esta forma de relacionarse? ¿A qué les suena? Que todos se llevan bien. Ajá, que se llevan bien. ¿Qué más les suena a esto? Que están a gusto en casa. Están a gusto, que quizás tienen buena forma de comunicarse, quizás tienen límites, reglas, acuerdos, se respetan. Y entonces en este nido acogedor, el hijo puede quedarse, pero no genera malestar. Y por lo regular, aquí es por conveniencia de situaciones económicas. Muchas veces no es que yo me quiera quedar, a veces también la economía me dice, bueno, ¿y a dónde me voy? O mi mamá se queda sola, ¿cómo la dejo? Y me voy. Y entonces llegan esos acuerdos y todo está bien, en el sentido de que no hay tensión en las interacciones. Y al no haber tensión, pues pueden convivir muy bien de manera sana. Pero luego tenemos este tipo de nido, atestado. ¿A qué les suena? ¿Cómo se imaginan que es esta interacción familiar? Ni Pienso que es idea. como cuando atestado quiere decir como que los enfada, como que lo sienten muy pesado, algo así me figuro como que está atestado. Gracias. Gracias, María Teresa. Sí, por ahí va el asunto, atestado. Tiene algo que ver con esta forma de relacionarnos. ¿A qué más les suena? Que se encuentran incómodos. Ujú. Hay tensión, no se sienten nada relajados estando juntos. Discuten mucho o algo así. Hay discusiones, claro, sí. Por ende, como no nos sentimos bien, pues ya somos como los perros y gatos, ¿no? De por todo ya estamos a la defensiva,
ya cualquier cosita que haga el otro, ya estamos criticándolo. Y entonces aquí ya hay No totalmente aceptado. exactamente, no se sienten aceptados tampoco. ¿Y qué pasa? Que no hay respeto, que no se respeta las posiciones de los padres. Así es, tampoco hay nada de reglas, nada de límites y cada quien hace lo que se le pega la gana. Entonces, en este tipo de nidos, este nido no necesariamente se va a presentar a la hora que el hijo es adulto, sino puede estar gestionado desde que esa pareja empieza a formar una familia. ¿Cuáles serían los antecedentes para que un nido empiece a testarse? Pues es aquella pareja donde hombre y mujer empiezan a dejar de verse como hombre y mujer, donde de ser pareja pasan a ser rooming, donde de ser pareja pasan a ser el que la mujer a veces dice es que me siento como la que ayuda nada más, o a veces la administradora, todo menos la mujer. Y al no sentirse mujer, pues aquí también se pueden empezar a dar las infidelidades. Y al darse las infidelidades y por ahí sale un chiquitín y luego dice uno, no, pero pues por mi hijo me voy a quedar o por el hijo vamos a tratar de arreglar las cosas y sí, a lo mejor sí hacen su mejor esfuerzo, pero quizás nunca sanan la herida de la infidelidad, quizás esa infidelidad puede seguirse presentando. ¿Y qué pasa? Pues entonces se va retirando más las relaciones de la pareja y eso hace que entonces los miembros, que son papá y mamá, puedan estar tensos. Si no es que el papá algunas veces o la mamá incluso pueden irse por las cuestiones de adicciones, pues imagínense uno de las dos teniendo una adicción, pues ¿qué va a pasar? Pues más problemas va a haber y el hijo va a crecer en esas situaciones y por ende va a provocar inconscientemente que los papás dicen, no, si yo no quiero eso, pero con las formas en las que se relacionan, van provocando que el hijo empiece a tener sentimientos ambivalentes. Sí quiero a mi mamá, sí quiero a mi papá, pero odio cuando toma, pero odio cuando me regaña mi mamá, pero odio cuando esto. Y entonces esos sentimientos ambivalentes lo van a llevar a decir, quiero largarme de aquí, ya no quiero vivir aquí. Y si se van, pues muy probablemente se van a ir a una edad muy temprana que todavía no están listos para afrontar todos los retos y por lo regular son los hijos que se van, ya sea porque se enojaron y entonces me voy de la casa, mamá, pero se van y ¿qué creen que pasa? ¿Qué creen que pasa con esos hijos que se van? Regresando luego. La mala influencia de los amigos. Ajá, por mala influencia, son quizás dicen me voy y los amigos a veces lo reciben, pero sí dijeron, se regresan a casa. Eso hacen, regresan a casa. Y entonces nosotros como adultos decimos, y les digo porque me ha tocado escuchar a los papás directamente, pero va a regresar cambiado, va a regresar maduro, va a regresar valorando lo que yo le doy en casa, va a regresar, sedita, ¿no? O nosotros decimos con la cola entre las patas. Quizás sí va a sentir un poco eso al inicio, pero después el enojo va a tomar fuerza y va a ser ese hijo que más enojado va a estar porque ya empiezan a generar culpas. Por tu culpa, si en esa experiencia que se fueron sufrieron, si en esa experiencia se dieron cuenta que tuvieron una mala experiencia, llámese que alguien quizás abusó de ellos o que se burló o se dieron cuenta realmente que ese amigo les ofrecía un montón de cosas y a la mera hora nada. Y entonces vienen desilusionados, por algo regresan, y sobre todo vienen con el sentimiento de fracaso, porque es, no pude hacerla, no era como yo esperaba, no me pude mantener, sufrí hambre, sufrí, y entonces vienen resentidos. Y a la hora de venir resentidos,
Por eso es que más las interacciones de tensión se presentan y pues imagínense entonces qué pasa con los adultos. Mayor tensión, enojo, desesperación y empiezan entonces de manera inconsciente a aventarse, yo le llamo como si fueran piedritas, pero esas piedritas son subliminales porque es a través de la comunicación. Nos volvemos pasivo-agresivos. Y entonces vamos mandando esos dobles mensajes de, ándale, pues vete otra vez, ¿no? Eres lo que quieres, pues vete. Y entonces ahí estamos como cuqueando, luego uno dice, picándoles para que ellos hagan cambios y más se enojan. Y entonces cuando ellos dicen, ¡ay, no! O sea, ¿por qué me regresé? ¿Por qué esto? Ese es un escenario. Pero a veces también los hijos se van porque tienen que estudiar y da la coincidencia de que también la relación estaba difícil y se van. Y se van y estudian y se van y se preparan y tratan y ellos salen dentro de lo que pueden de salir adelante, pero quizás la economía tampoco les da y tienen que regresar a casa, sobre todo cuando terminan los estudios. Y si todavía no consiguen un trabajo, regresan a casa y también se van a enfrentar con él. Estás en mi casa y estas son mis reglas. Y sí, o sea, sí, son las reglas de quien vive, son las reglas de ahí de quien paga, del dueño, son las reglas. Pero justo ahí vuelve a haber tensión porque ya no es ese hijo, ni ya no son esos padres que se quedan en casa. Y si no hubo buena comunicación, los temas que quedaron inconclusos van a estar saliendo y van a estar haciendo esta parte dolorosa, estos dobles mensajes, y aguas, 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 y siempre hay que educar a la comunidad. Y ayúdenme, chicas, ustedes que están a veces con grupos, de evitar que sigan poniendo en práctica la ley del hielo. Nuestro mismo enojo nos puede llevar a decir no hablo, y luego nuestra justificación es no hablo porque lo que voy a decir les puede herir o mejor me quedo callada. Y sí se vale que te quedes callada, pero no se vale que te quedes callada por un mes, 2 meses, una semana, 3 días. Un momento, sí, yo en ese momento me puedo quedar callada, pensarlo y hablarlo, pero no dejen que pase mucho tiempo, porque esa es otra de las cosas que va a venir a aniquilar a los seres humanos. Para que alguien sea quien es, necesita del otro. Y si ese otro no lo valida, automáticamente viene otra vez la semilla de la no existencia. Entonces, hay que promover en la comunidad habilidades de comunicación asertiva. Los temas molestosos, muchas veces le sacamos la vuelta porque no sabemos esperar ese momento donde se tensiona, se resuelve y se pasa. Muchas veces ya viene la comunicación, se toma el tema, empieza a subir la tensión y la gente dice, ¿qué? Le saco la vuelta, me voy, cambio el tema, ya no hablamos del tema y entonces no están resolviendo el problema. Y ese problema que no se resuelve a la larga se hace más grande. Entonces, por eso es importante que enseñemos a los niños y sobre todo nosotros cómo lo hacemos. Porque yo muchas veces me he cachado, me he visto y digo, pero no, ¿por qué hago esto si esto no está bien? Entonces ya empiezo a cuestionar y muchas veces es el miedo. Miedo a mis reacciones, miedo a la reacción del otro. Otra de las cosas es simplemente porque mi cerebro no ha aprendido a hacerlo diferente y es como lo hace. Y solo cuando me doy cuenta que lo estoy haciendo, no porque quiera, sino porque no tengo otro repertorio en mi cerebro, pues entonces justo ahí es donde tengo que aprender y poner en práctica para que el cerebro realmente lo aprenda, lo vuelva un hábito y pueda sacarlo de manera diferente. ¿Ok? María Teresa, ¿quiere comentar algo? Sí, iba a comentar, por ejemplo, cuando dice que cuando el hijo se va y se va enojado, luego regresa, y como usted estaba diciendo, pero también hay otra cosa que a veces me ha tocado mirar, que ya los padres no le dicen nada por miedo a que se vaya a decir, no, es que si le digo se me va a enojar y se me va a ir, entonces van perdiendo como esa autoridad y el hijo
va tomando control digamos, del hogar o lo que sea, porque sus papás le tienen miedo a no decirle nada porque se van. Gracias. Gracias, María Teresa. Y sí, pero ahí habría que ver qué es lo que pasa con los papás, porque a veces sin querer pueden estar educando a niños para que sean narcisistas. Y cuando tú tienes un hijo narcisista o una pareja narcisista, esta parte se vuelve complicada porque ya ese narcisista va a perder la empatía, va a ser manipulador para que todo lo que él desea se haga. Y entonces ya la familia o los que están alrededor de él empiezan a hacer las cosas en función a ese narcisista. Y sí tiene mucho que ver el miedo. Justo ahí entonces es miedo a qué. Porque si yo soy ese papá y digo miedo a que se vaya, ¿cuál es el miedo? Yo he escuchado que los papás dicen miedo a que le pase algo. Y si le pasa algo, ¿qué va a pasar? Va a sufrir él, pero también tú vas a sufrir. Pero fíjense lo paradójico, porque no se vaya, de todas maneras estoy sufriendo, porque quizás tiene conductas hostiles, quizás porque es grosero, quizás porque es poco tolerante, y entonces de todas maneras sufro. Y ahí, ¿qué valdría más la pena? Porque al final ese joven o esa persona, cuando el papá se muera, se tiene que enfrentar a una vida y se va a enfrentar con los recursos que él tenga y lo va a hacer lo mejor que pueda. No sé si bien o mal, pero sí lo mejor que pueda. Y yo les digo a los papás, pues no hay que esperar a que se muera, a que pase algo, para que usted pueda ver que ese hijo va a salir adelante. Pero aquí viene otra parte. En esa historia que yo les hablaba, si había infidelidad y te perdoné y seguimos, cuando el hijo se va, vuelve a quedar el nido vacío y entonces es la oportunidad donde la pareja se vuelve a reencontrar y ahí viene la realidad del tú y el yo como hombre-mujer. Y muchas veces uno de los dos no está listo para enfrentarse en esta soledad de pareja, en este volvernos a ver como tú y yo solos en la casa. Y a veces puede venir esta parte del, hijo, sí vete, pero voy a sufrir mucho. Mejor quédate, hijo, a cómo está la sociedad, a cómo está la economía, mejor quédate. No importa que te traigas a la novia, no importa que te traigas a los nietos, no importa, no importa. Ese no importa ahorita, a la larga va a tener una consecuencia. Pero sí, ese miedo de yo no enfrentarme a mi situación real puede hacer que uno de los dos miembros siga manteniendo que el hijo se quede en casa. Y ahí pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Estoy tratando de que no se vaya para que yo no me enfrente a esto, pero al final en algún momento el nido cambia, las cosas cambian y la vida te va a volver a enfrentar con lo que te tengas que enfrentar. Y después viene el otro tipo de nido que es el vuelo fatal. Tiene muchas características del nido atestado, sin embargo aquí va a ser aquel que no es que el hijo se quiera ir, sino que ya hay cuestiones que la vida te obliga. Por ejemplo, si tomaste una mal decisión y te llevaron a la cárcel, entonces ya no es que yo me estoy yendo por querer, sino porque tienes que pagar una situación de una mala decisión. También va a ser aquella persona que por su salud emocional puede caer en un centro psiquiátrico y entonces ahí también va a estar por una necesidad, no por un deseo. Y todo aquello que la vida te obligue, pues va a ser un vuelo fatal. Y también, otra vez, volvemos a lo mismo, el hijo que se va en una situación así, allá en donde está, no todos les pasa lo mismo, pero sí muchos empiezan a volver a generar sus estados emocionales de manera negativa. Esos estados emocionales toman mayor fuerza porque yo ya estoy más enojados con la vida, con la sociedad, con mis papás, porque ¿por qué se portaron así? ¿Por qué no me pusieron? Y esto es muy raro que lo digan, pero sí me ha tocado escucharlo. Pero ¿por qué no me pusieron límites? ¿Por qué me permitieron? Pero cuando está ahí el papá y está queriendo poner límites, el chamaco se enoja, ¿no?
Por eso es importante que si nosotros acompañamos a la comunidad a ser lo más consciente de sus acciones y sobre todo del efecto que va a tener esa acción que están teniendo ahorita en el presente a largo plazo, justo ahí podemos hacer cambios. ¿Por qué? Escuchaba la otra vez una conferencia, no sé si han oído hablar ustedes de Marian Rojas. Marian Rojas se ha dedicado mucho a lo que es la salud mental y tiene un libro que se llama Cómo hacer que las cosas buenas pasen. Entonces, en una conferencia ella decía, los bebés, la etapa de los bebés, sobre todo los 3 primeros años, son cruciales y que aunque dijera uno, no pasa nada, justo a ese niño le vamos a empezar a desarrollar apegos. Y un apego que se desarrolla de manera insegura, ese niño va a ser vulnerable para muchos problemas emocionales a largo plazo, para tomar malas decisiones, para involucrarse con gente no deseada. Y pocas veces tomamos conciencia de esa etapa. Ay, tan chiquitos, no saben, no esto, pero sienten. Y sienten y empiezan a interactuar con los adultos de qué es lo que les espera la vida adulta. Y entonces ahí no es que lo hagas una vez, porque al final, y Marian Rojas lo puntúa muy bien, dice, no es que vamos a ser padres perfectos, sino es el tomar conciencia que ciertas acciones que permanecen en el tiempo, por ejemplo, el de ignorarles, el de no hacerles caso cuando lloran, mantenida en el tiempo, va a tener una afectación, no porque una vez yo estaba ocupada y llorara un poquito ya les afectó, no. La misma conducta mantenida en el tiempo y el niño, ¿qué sucede? Pues empieza a quedarse enojado. Y esto sí tiene mucho efecto. Por ejemplo, les cuento un caso que me tocó conocer muy de cerca. A mí me toca conocerlo en la etapa de la adolescencia. Un adolescente, este adolescente, el motivo de la consulta era porque había cortes, ¿no? Se cortaba su piel, tanto en piernas como en brazos, se cortaba la piel. Ese es el motivo. Y entonces ya en esto, en el indagar un poco en el pasado, entrevistando a la abuela, precisamente la abuela, porque la mamá no refirió esto, la abuela dice, yo sabía que las cosas no iban bien y mi hija, mi nieta no me había dicho nada, pero cuando ya me empezó a decir y esto se detonó por la muerte de su abuelo, cuando ya mi nieto me empezó a decir que se cortaba, que la estaba pasando mal, justo ahí es donde empieza a poner más atención a la chica. Y se le vinieron los recuerdos de cómo su mamá le iba acompañando cuando era bebé. Entonces, cuando me entrevistó a la abuela, me dice, mira, yo no sé si esto tenga algo que ver, pero te lo voy a decir. Cuando mi nieto estaba chiquito, yo me peleaba mucho con la forma en la que lo educaban, porque era de que lo dejaban llorar y entonces los papás decían, sí, déjalo llorar para que desarrollen pulmones, déjalo llorar para que aprenda a ser tolerante, para que espere, para que no sea chantajista y déjalo llorar. Dice, pero yo cuando me tocaba ir de visita, yo lo oía llorar y llorar y llorar y nadie iba y lo consolaba. Y entonces yo era así como, yo quería ir a consolarlo y me decían, no, 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 no te metas, es mi hijo, no te metas. Y entonces imagínense, yo supongo, si yo estuviera en ese lugar, yo estuviera un poco entre angustiada y queriendo hacer algo, pero pues a la vez respetando lo de los papás, ¿no? Y así vivió, pues dice la abuela que así vivió, por lo menos lo que ella recuerda en su infancia, y eso hoy tiene mucho peso porque ya este chico ya tiene vulnerabilidades, ya duda de su autoestima, duda de los adultos, viene la pérdida del abuelo, que era una parte primordial para él, era una figura importante donde habían desarrollado un lazo afectivo cercano, y entonces eso vino a detonar con mayor fuerza el que empezaran los cortes. Entonces, a la larga, todo va a tener una afectación, tanto positivo o negativo,
Y entonces hay que cuidar mucho y educar mucho a la comunidad. Si nosotros hacemos conscientes a los papás en el estilo de crianza que ellos están teniendo, va a ser quizás la diferencia para que ellos hagan algunos cambios oportunos. Al final, los papás a veces son muy creativos y hacen lo mejor que pueden, pero no necesariamente va a tener una afectación positiva. Entonces, yo sí les invito que como promotoras de salud, tomen mucha conciencia tanto de lo que nosotros hacemos como de lo que la comunidad está haciendo para ampliar las opciones y que puedan ver que se puede hacer diferente. Pero hay que entender, y esto sí lo tenemos que tener bien claro, que no es que la gente lo quiera hacer, es que la gente es lo que ha aprendido, lo que el cerebro ha desarrollado, y lo que no desarrollas, pues no lo va a sacar, no lo va a evocar tu cerebro porque no está adentro. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, chicas? Noelia nos comenta, es que a veces se sienten presionados, cuestionados y hay padres sobreprotectores. Sí, Noelia, por eso te hablaba de los estilos de crianza. El estilo de crianza sobreprotector es uno de los que va a ser muy vulnerables a los hijos y incluso es uno de los estilos que va a tener mayor vulnerabilidad ante las adicciones, ante las relaciones tóxicas. Violencia puede generar mucha violencia. Para que se dé la violencia tiene que haber alguien que permita que lo golpeen. Entonces, si esa persona no le enseñaron a poner límites, si creció creyendo que allá afuera es inseguro, por eso lo sobreprotegían, porque allá afuera todo está mal, me quedo en casa y entonces lo hacemos más vulnerables a muchas cosas. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicas? ¿Preguntas, dudas? Am, perdón. Yo esto del vuelo fatal, no sé por qué, pero no sé si estoy correcta, pero yo lo asocié más como por ejemplo, si hubo alguna discusión súper grande en la familia, que el hijo o lo que sea se va y no vuelve a hablar con la familia, no vuelve a querer ni regresar a su casa, no llama ni nada, o lo peor, que algún hijo como que murió, entonces eso yo lo asocié más con el vuelo fatal, que de que ya no se va a volver a ver ese hijo, no sé si es correcto. También entran ese tipo de características en este tipo de vuelo, porque cuando un hijo se muere, para nosotros como papás, dices, no era el momento, sobre todo por nuestra cultura, nuestras expectativas de vida, todo lo que a veces la misma sociedad nos lleva a creer. Si llega a morir antes que los padres, es algo que sí puede ser en una situación muy dolorosa y a veces puede entrar el término fatal cuando el papá le cuesta aceptar lo que pasó. Y definitivamente, pues, el perder a un hijo es una situación muy compleja, dolorosa. Entonces, también entra ese tipo de situaciones en este tipo de nido. María Teresa, gracias por compartir y agregar. ¿Alguien más, chicas? Puede presentar, por ejemplo, si el hijo vive con sus papás ya que están en una edad, como en la tercera edad, y llegaran a fallecer, ¿esos sentimientos los puede presentar el hijo o la hija? A ver si entendí. Estamos hablando de que el hijo vive con los papás y los papás mueren. ¿Es Sí, correcto? sí. O sea, en vez de que los papás sean los que tengan ese sentimiento con la pérdida de su hijo, Ujú. am, puede ser al revés. O sea, que el hijo haya vivido con sus papás, pues ahora sí que literalmente toda su vida, Ujú. y fallecen los papás y el hijo pueda sentirse así. ¿Puede sentirse, te refieres a fatal? Sí, Sí puede, sí, siempre y cuando, ¿te acuerdas que hablábamos de los factores vulnerables? Sí le va a afectar porque si toda su vida ha convivido con sus papás y al no estar los papás,
pues va a tener un sentimiento de vacío, de soledad, de ahora con quién estoy, sobre todo si es un hijo único, porque los hijos únicos, pues a veces no tienen estos lazos de hermandad. Algunos sí los desarrollan con hermanos psicológicos, y en este hermano psicológico me refiero a aquellas amistades que ellos lo viven en una relación de hermandad, aunque por sangre no sean hermanos, ellos se cuidan, se acompañan y tienen un rol de hermandad. Entonces, si ese hijo se quedó solo, y toda su vida se concentró, y sobre todo aquí en Estados Unidos, corríjanme si estoy mal, hay la posibilidad de que puedas decidir quedarte a cuidar a tus papás y te pagan. Y en este quedarte ahí, pues haz de cuenta que sería tu trabajo, pero no sales de casa, te quedas ahí. Entonces, al morir tu padre, es casi casi me quedé sin ese trabajo, sin mis padres, y entonces el vacío puede volverse más intenso. Y si a eso le agregamos que esa persona tiene pocos lazos sociales, toda su vida se involucró mucho en los papás, era el que llevaba y traía, el enfermero, el todólogo, y entonces, ¿qué pasa? Pues la pérdida de sus padres lo va a venir a que tenga un sentimiento devastador y encontrarse con este vacío, con este, ¿y ahora qué hago? Entonces sí puede haber, pero al final, pues la muerte es un proceso natural. La idea es cómo nosotros nos vamos acompañando para cuando se dé ese suceso, podamos sobrellevarlo de la mejor manera. No quiere decir que no nos va a doler, porque al final todos los seres humanos que nosotros amamos, que son significativos para nosotros, pues vamos a querer que sigan con nosotros, y sobre todo que sigan en las mismas interacciones que siempre tenemos. Y cuando se van, pues nos vienen a mover todas esas interacciones, empieza un montón de cuestionamientos de nosotros, empezamos a tener nuestro propio dolor, vivir ese duelo, esos procesos psicológicos. Por eso es importante que nosotros tengamos presente que no estamos exentos de vivirlo, pero sí tener los apoyos para que esa situación que se presente sea lo más amigable posible. ¿Sí me explico? Entonces sí puedes vivir el hijo una pérdida, porque al final pues se van las partes con las que viven. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Reina. Pero al final, miren, decidan lo que uno decida, porque les decía, a veces no es que uno quiera, sino la economía, la misma situación de enfermedad. Lo que decidan, hay que procurar que no sea por medio del miedo. Un caso, esta situación era una chica que se quería ir a estudiar al Army. Por X o Y, su mamá le comentó y le dijo, no, no te vayas al Army, si te vas te van a mandar a la guerra, y si te mandan a la guerra te vas a morir, y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a sufrir, ¿qué necesidad tienes de que te expongas? Mejor ponte a estudiar otra cosa, pero no te vayas. Después del tiempo me tocó verla, y platicando le decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Dice, pues no me fui por lo que mi mamá me decía, decidí quedarme, y en ese decidirse quedarse, pues ah, interactuó con sus medios hermanos, y en esta interacción de medios hermanos empezaron a caer en cuenta que sus medios hermanos consumían droga. Al parecer, ella cae en este consumo. Y se vivía enojada porque decía, porque si mi mamá me hubiera dejado, yo me hubiera ido, yo estuviera feliz, yo esto, yo lo otro. Y ahí esa es la parte donde yo les digo, si es un miedo mío, hay que hacernos responsables de nuestro miedo, y hay que dejar que el otro lo haga como pueda, que emprenda. Vamos a tener miedo, luego nosotros los adultos decimos, pero es que estoy viendo que eso no va a terminar bien. Pues acompáñala, llévalo a que miren lo que tú ves, pero deja que decida, porque así se quedan. Otra situación. Sandra, Ma- doctora, yo quiero añadir también eso sobre el miedo, así, qué tan importante lo que está diciendo, o sea, hacerse uno como padre
responsable de ese miedo. Yo se lo comenté cuando hace 9 años, casi 10, yo tuve mucho miedo porque mi hijo tenía 18 años, pero no era el miedo de que, oh, si la va a hacer o no, no la va a hacer. Yo sabía que estaba mandando a un joven que era responsable, que era una persona que iba a eso, ¿no? Desde a ese blanco a estudiar. Mi miedo era de que se fue a estudiar al extranjero y yo no podía salir. Entonces, ¿qué hacía? Una parte que no teníamos a familia, contactamos a gente nada más que le rentara. Al llegar allá era un miedo inminente, es decir, mi responsabilidad como madre, de verlo dejado, nomás lo subí al avión y no poder hacer ello. Entonces, esa responsabilidad tuve que cargarla yo desde como con ese miedo y culparme, o sea, si está viviendo eso es por mi culpa, porque le diste demasiada soltura, pero ahorita lo que estoy escuchando con usted es que uno debe de tratar de ayudarse uno propio como padre y decir, ¿sabes qué? Esté aquí o esté lejos, se va a enfrentar con muchas cosas. Entonces ahorita lo que estaba dando usted ese ejemplo de esta persona que se estaba yendo al Army, pues creo que lo hice de la mejor manera posible y sí, ahorita pues él ya está preparado y todo y se enfrentó a muchas cosas, pero las pudo resolver, ¿no? Y en este caso, como digo yo, ay, me preocupé tanto, tuve muchas crisis en ese tiempo cuando él se fue, las tuve viviendo calladamente y sé que ahora las tengo que trabajar porque me han rebotado. Quería compartir con usted eso y con él, con las compañeras. Gracias, Sonia. Gracias a ti, Noelia, porque esto que acabas de decir es bien importante, que a pesar de que muchas veces tenemos miedo, igual los dejamos, ¿no? Los dejamos y ahí vamos, lidiando con nuestros propios fantasmas. Pero yo por eso les digo, si es mejor que desde que están con nosotros los vayamos habilitando para que el día que se vayan, nosotros sabemos cómo se van a enfrentar. Y es diferente, pongo mi ejemplo. Mis padres eran campesinos, tenían que irse a trabajar, entonces a veces se iban por temporadas, a veces se combinaban, nos quedamos con mi mamá, a veces mi papá se iba y cosas así, ¿no? Pues para no hacer el cuento tan largo, antes de que mi hermana y yo nos tuviéramos que ir a la universidad, pues en San Luis no había muchas opciones hace años, ahorita ya tenemos más opciones, solo estaban, creo que era el CESUES en aquel entonces y era la única que teníamos y la normal me parece, pero no era lo que queríamos. Entonces, la opción era lo más cercano, Mexicali. ¿Qué pasaba? Pues como mis papás ya se habían ido, primero confiaron en nosotros. No sé cómo lo hicieron, porque la verdad no recuerdo que se hayan sentado a platicar, nos van a hacer esto, se van a cuidar así, yo no recuerdo. Pero cuando ya nos toca irme, mi hermana y yo nos fuimos a Mexicali, yo no tenía miedo en el que pagar la luz, todos los gastos que se tenían que hacer, porque ya ella y yo nos teníamos que hacer responsables del mandado y todo lo que corresponde vivir solos, porque ya lo habíamos hecho. A diferencia de una de mis compañeras, que ella todo le habían hecho. Entonces, cuando se va para allá, era, oye, pues sí, tengo nervios, no sé si lo voy a hacer porque no sé pagar esto. Es más, ni sabía que se tienen que hacer estos pagos. Y aprendió, lo hizo, aprendió, pero entró en mayor tensión porque la vida la obligó a aprenderlo rápido. Y a diferencia de nosotros, porque ya esa parte ya la llevábamos, por decirlo así, dominada, ¿no? Ya sabíamos que había gastos, ya sabíamos cómo teníamos que hacer para, pues, vivir dentro de lo que podíamos con las necesidades básicas. Y eso es a lo que me refiero. Si nosotros realmente no podemos hacer nada para que lo que los hijos tienen que vivir, y al no poder hacer nada para que los hijos vivan o no vivan, pues qué mejor que enseñarles lo mejor que podamos para cuando se presente lo sepan hacer. Entonces, desde aquí hay que soltarlos, hay que soltarlos. Y siempre hacernos esa pregunta, ¿miedo para mí? ¿Es el miedo mío o es el miedo de él? Porque a veces esos miedos, una madre que crece con muchos miedos, es muy probable que le enseñe esos miedos al hijo.
Y al enseñárselos ya los limitas a disfrutar la vida. Ay, no, y si salgo, y si el carro se me descompone, y si pasa esto, pues aprende. Entonces busca, siempre ten un número de teléfono de un mecánico, quizás de aseguranzas, qué sé yo, cosas que se necesiten básicas y pregunta, acércate con la gente que sabe y de que resuelves, resuelves. Los hijos muchas veces saben más de lo que uno cree, pero uno es miedo es al que no sufran, pero el que no sufra es uno y tú, María, sufres. Bueno, María Teresa está levantando la mano. Adelante, María Teresa. Ah, perdón, a mí bueno, digo, me estaba pasando, fue hace poco, mi hija acaba casi de graduarse de la high school y ahí en esa high school tienen un programa que se llama RTC donde los animan a ser parte del ejército, de la marina o de lo que sea. Entonces, mi hija pues decidió a eso y pues yo, como dice usted, uno tiene miedo, especialmente como por lo que uno oye en las noticias y que mataron a la niña que estaba ahí en el ejército y que apenas tenía poquito que había entrado y que mataron al muchachito también, que porque como son nuevos los abusan mucho y no sé qué, entonces uno se va se está con esa idea, porque en las noticias es lo que te cuentan de esos lugares en vez de contarte todo lo bonito que pasa. Entonces yo tenía ese miedo, pero pues tenía que respetar la decisión que tomó mi hija y como yo me libré un poquito de ese miedo fue ir a hablar con el reclutador y hablar, y entonces ya el reclutador me estuvo diciendo que pues él no me va a decir que nunca pasa, pero digo, porque pasa, puede suceder, pero no es como uno lo escucha, de que siempre que el niño que entra por primera vez le hacen cosas así malas o que los abusan o que los matan. Entonces él me estuvo hablando, incluso hasta presentó a su esposa que también estaba en el ejército. Entonces ellos buscan la manera de estar, como te dijera, de explicarte todo lo bueno que pasa ahí, aunque como ellos dicen, no vamos a decir, no vamos a tapar también como el sol con un dedo, como luego dicen, decir, no es cierto, eso nunca pasa, pero así se tranquiliza uno como padre y al vencer uno sus miedos, puede uno ayudar a los niños también a vencer su miedo, porque mi hija tenía, a pesar de que se quería ir y que ahorita está allá, ella su miedo era de que, ¿cómo se dice? Que le hablaran fuerte, como le dice, ay, mamá, dice, pero es que si me van a gritar así, yo me voy a sentir mal, voy a llorar o me voy a enojar y les voy a gritar. Entonces, cuando uno ya está digamos, yo ya no está tan asustado de que se vaya, yo sentí ya más la confianza de ayudarle a vencer ese miedo. Yo le decía, pero tú tienes que ir trabajando tu mente, que ese va a ser la forma de entrenamiento. No es que te van a gritar porque hiciste algo malo o por ti, sino porque esa es su forma de entrenar. Y yo empecé pues ya también a hablar con ella porque yo ya me había dado la confianza y todo el reclutador. Entonces, pienso yo que cuando uno tiene todos sus miedos y todo, es mejor hablar con alguien con que te los ayude a vencer a ti y ya no estás tan que preocupado, siempre sigue uno, pero ya no está uno con ese miedo de que no puedes vivir porque estás nomás eh, con miedo, o con, ay, si ya no la vuelvo a ver, o que si esto, lo otro, ya estás un poquito más relajada. Gracias. Muchas gracias por compartir, María Teresa. Sí, pues es que al final nadie está exento de pasar cosas negativas. Sin embargo, si llega a presentarse, es la oportunidad de que todas las herramientas que hemos aprendido las pongamos en práctica. Por eso es importante que desde los nidos ayudemos a que los hijos crezcan con confianza, con amor, con límites, con reglas, en ser asertivos, en que sientan que realmente son personas valiosas para que todas sus habilidades, sus dones puedan ser desarrolladas. Y a pesar del miedo, porque el miedo no es malo, el miedo siempre es una reacción natural ante algo que los elementos del ambiente te llevan a decir toma precaución. El asunto es cuando ese miedo se intensifica, te paraliza y ya no avanzas a pesar de que tienes que avanzar.
ese es el miedo que sería el miedo negativo y ese es el que necesitamos ayudar a los jóvenes a que lo enfrenten, a que lo procesen y a pesar de él se enfrenten a lo que hay para que puedan crecer, porque entre más te enfrentes a tus propios miedos y muchos de ellos son construidos, no son una realidad, vas a ampliar más tu zona de confort y te vas a sentir más seguro, más cómodo, más libre. Y aquí es importante entonces que no estamos exentos ante el peligro, pero si tenemos formas de defendernos, en criminología decían, hay diferentes tipos de víctimas. Está la víctima provocadora y es esa víctima que sabe que ese ambiente es propicio para un daño y que aún así te presentas. Entonces, puedes ser víctima, pero tú estás haciendo cosas para estar en ese peligro. Si tú no quieres estar en ese peligro, pero la vida te pone, dices, pero bueno, yo me habilito en esto, me habilito en otro. Que si me quieren maltratar, que si me quieren abusar, que si esto, pues a lo mejor agarró clases de defensa, aprendió a decir, a gritar fuerte, ayuda, muévete, a no exponerse en escenarios innecesarios. Entonces ya estás previniendo para que ellos, a pesar de que los tenemos que soltar, pues estén seguros y tengan herramientas. Y por ahí, Lolita, tiene la mano arriba. Adelante, por favor. Sí, esto está muy interesante. Y sí tenemos nosotros en los grupos de apoyo bastantes familias y ya mayores con hijos todavía allí. Am, y sí están bajo un estrés porque pues lamentablemente la mayoría no aporta ayuda en el hogar, no aporta tampoco lo que es la economía, ni tampoco les ayudan también en lo que es su salud. Eh, Viven como adolescentes sin aportar nada y pues es lamentable eso, porque también aparte de esas personas pues tienen alguna enfermedad crónica y se ha visto que eso tiene que ver mucho con eso y no han sabido, pues nunca han sabido cómo manejar esas situaciones. Pero sí está muy interesante, pero y aparte muchos de nosotros estamos viviendo en esa situación, entonces ahí ni como usted dijera, ni para dónde hacerse. Am, pero bueno, también muchos de nosotros, como en mi caso, yo tengo un matrimonio binacional y ha sido, y como comentó hace unos minutos, de que se tiene que hablar y decir que ese momento va a llegar y poner reglas y que desde niños sepan qué es lo que va a pasar cuando ya vayan a una escuela fuera de la ciudad o a otro país, am, que ya sepan cómo hacer las cosas y uno como padre también enseñarlos a hacer cosas. Supongo que nos va a dar algunas estrategias, algunos tips para poder salir de esta situación, pero a veces uno tiene que hablar con la pareja, o esté en el hogar o no esté en el hogar con el papá, para ponerse de acuerdo qué es lo que va a pasar cuando los hijos se vayan de casa. Y si es un poquito más difícil, en cuestión de culturas, en cuestión de culturas y de cómo se han creado aquí en Estados Unidos y cómo está criado uno en México, pero también uno tiene que respetar también de que llegan a tal edad y que depende, que dice, no, es que son unos hijos malcriados, pero ¿quién los está criando? Gracias. Gracias, Lolita. Sí, esto que dices es bien interesante porque malcriados, pues sí, malcriados por mí, ¿no? O sea, no puse reglas, no puse límites, no los ayudé a tener tolerancia, a ser empáticos, pero no es que uno no quiera, sino nuestro mismo estrés emocional, nuestra misma preocupación, nuestro mismo estilo de vida nos lleva a eso. Por eso les decía que si nosotros sembramos esa semillita en la comunidad de, a ver, espérate, ¿qué estás haciendo para vivir como estás viviendo? Porque muchos dicen, es que yo no quiero esto, pero mientras no cambies, Einstein decía, no esperes que las cosas cambien porque sigues haciendo lo mismo. Entonces sí necesitamos hacer como esa conciencia
porque es doloroso escuchar a los adultos mayores y tú dices, toda su vida trabajó para un patrimonio. Y este es un caso que me tocó. Y cuando yo lo escuchaba dije, ¿cómo es posible? Pues sí, sí es posible. Entonces, esta persona trabajó mucho por tener su casa, en el sentido de no dejar cosas inconclusas, dio en testamento, en vida, a su hijo. Su hijo, pues le dijo, está bien, mamá, si tú quieres, está bien, si quieres que esta casa se quede a mi nombre, pues adelante. El asunto es que la señora pensó que su hijo siempre iba a ser el mismo hijo, que él iba a dejar vivir ahí. Para no hacerles el cuento tan largo, pues el hijo más adelante se casa y la pareja le dice, pues si esta es casa de nosotros, pues que tu mamá se vaya. Y le pide el hijo, vete mamá, tú me diste esta casa en vida, pues esta casa es mía, entonces pues vete. Y la señora entró en shock, entró en depresión porque dijo, ¿cómo era mi casa? Yo no esperaba eso. Sin embargo, pues la cedió en vida. Y el hijo pues estaba ejerciendo un derecho que la señora no esperaba que fuera así, que ella esperaba que fuera hasta la muerte. Entonces también eso hay que educar a los adultos mayores a que se protejan, a que si van a ceder en testamento sí, pero no hasta que mueran, porque si no, a veces los hijos pueden cambiar, pueden ser manipulados, pueden empezar a crear otras historias en su cabeza y pueden tomar malas decisiones para los adultos mayores. Y bien lo decía Lolita, las enfermedades crónicas también los lleva a una vulnerabilidad, donde ya dependen de muchos aspectos, dependiendo de la enfermedad, dependiendo del grado en donde se encuentren, se vuelven muy dependientes y eso también hace que las relaciones se vuelvan tóxicas, poco tolerantes, y si atrás ya hubo semillas del rencor, pues aquí germinan y ya hay maltrato. Entonces hay que tratar de evitar eso y la siguiente sesión, eso es de lo que vamos a hablar, de enfermedades crónicas. Y sí, les voy a comentar algunas cosas que podemos hacer. Podemos fomentarlo en la comunidad, con nosotros mismos y la cultura, bien lo decías, aquí en Estados Unidos hace tiempo atrás tuvieron que implementar una ley donde los hijos que estudiaran y trabajaran se protegiera para que no los sacaran de casa. Los americanos, ellos tienen más facilidad para el desprendimiento, para decir, ya eres adulto, ya no estás aportando, adelante, hijo, ve a vivir como tengas que vivir. Nosotros mexicanos, no, pobrecito, ¿qué va a pasar? Va a sufrir, no va a comer, y entonces mejor apechugo y yo te mantengo. Y cuando tenemos esta relación, como lo mencionaba Lolita, una pareja de otra cultura con una pareja mexicana, pues a veces también ven cosas diferentes en el por qué esto, no, déjalo, suéltalo, no, dale chance. Y entonces también eso puede tensionar la relación de pareja. Por eso es importante que una de las estrategias es tener una comunicación abierta, pero si ustedes se fijan aquí, es una comunicación no centrada en información, es centrada en emociones. Cada que yo veo esto, yo me siento así. Cada que tú utilizas esta palabra, yo la entiendo de esta manera. Y entonces yo me hago responsable de cómo yo lo estoy viviendo, pero no estoy afirmando que el otro lo haga así, porque muchas veces no es eso. Y entonces tenemos que validar las emociones, que aunque para mi cabeza mi información no es en proporción a lo que es, no por eso voy a invalidarla, porque al final para el otro es lo que es y por eso se dio en esa intensidad, por eso se presentó esa emoción. Pero si les soy sincera, la mayoría de los problemas son por una mala comunicación, por no poder centrarnos en la solución y nos quedamos cortos. Siempre nos quedamos en el pasado, en el que hiciste tú, en el que eso estuvo mal, en lo que me hiciste sentir, pero no en la resolución del problema. Y si entonces como promotoras empezamos a trabajar en la comunidad para tener una comunicación asertiva y eficaz, vamos a poder hablar de esto. Y esa es la diferencia que tienen los americanos. Los americanos, y esto me tocó de una familia, mamá mexicana, y entonces ella me decía, yo me admiro de mis hijas porque me dicen, mamá, siéntate,
vamos a hablar de un tema molestoso, pero necesito que tomemos acción y hagamos cambios. La hija le dice eso, ¿no? Nosotros los mexicanos dijéramos, a ver, ¿cómo le digo? Ay, le voy a decir a Chana para que entienda a Juana. Y entonces estamos hablando en doble sentido o en mensajes encubiertos, pero no somos claros y concretos. Entonces aquí sí tenemos que ser puntuales, sobre todo cuando ya es algo que sabemos que a la larga va a ser más complicado. Y entonces hay que esperar a no complicarnos para empezar a ser asertivos en esa pequeña cosita que me incomoda. Enfocarse mucho en la atención del bienestar, pero de todos los involucrados, porque si nada más yo me centro en la mía, pues también me estoy perdiendo de los demás. Si soy un adulto mayor y está mi hijo y es adulto, podemos entrar en él y se va, ¿y quién me va a cuidar? Y se va, ¿y qué voy a hacer yo sola? Y entonces ahí era lo que decía, ¿no? Me aguanto, hago que no pasa nada, pero vuelvo a lo mismo por miedo. Pero no se trata tampoco de correrlos, se trata de que hablemos, de que lleguemos a acuerdos, de que nos respetemos, entendiendo que si venimos por mucho tiempo donde no hemos tenido una comunicación asertiva, pues no esperemos que porque hoy que platicamos, mañana lo vas a hacer bien, porque el cerebro no lo ha aprendido. Entonces tienen que ser tolerantes ambas partes, tienen que buscar nuevas estrategias, volver a intentarlo cuantas veces se necesite hasta que logren que en el cerebro se establezca esta nueva relación de resolver problemas. Es importante que si yo estoy viendo en esa vulnerabilidad a alguna familia, alguna madre de familia, donde está muy envuelta en su familia, en su hijo y es un único hijo, pues es vulnerable, entonces yo voy a empezar quizás a invitarla, mira, está este grupo, está esta situación donde tú puedes desarrollar esta habilidad, y entonces empezamos a invitarlas y que la gente se dé el permiso, porque a veces pueden estar ahí las opciones, pero si no se dan el permiso, pues no van a hacer cambios. Y entonces la vida te obliga. Si tú no lo haces, la vida te obliga. Y es importante también que en este vuelo de los hijos, en este nido vacío, pues lo veamos como una oportunidad en donde hoy me vuelvo a encontrar con mi pareja, aquello que no habíamos resuelto, quizás hoy la oportunidad, o incluso es de tomar acción, si estoy dándome cuenta que no soy feliz, pues quizás hoy puedo hacer cambios. Y yo les digo, muchas veces no ocupamos cambiar el jugador, pero necesitamos cambiar las jugadas. Y si yo sigo haciendo la misma jugada, pues el mismo resultado sigue. Hay que tomar en conciencia qué quiero, dónde me quiero ver, qué merezco y en base a eso ser congruente para donde quieres estar. No es fácil, no, pero si no lo haces hoy, ¿cuándo? Y es importante entonces también que a los jóvenes los preparemos para cuando lleguen a esa edad adulta y sobre todo a la edad adulta mayor, donde ellos puedan tener todos aquellos elementos que les van a dar cierta comodidad, que van a tener mayor conciencia de cómo lo van a disfrutar y que se den la oportunidad, sobre todo nuestra cultura latina, venimos mucho por la abnegación, el sufrimiento, no, pues ya para qué, ya soy viejita, ¿no? Yo, por ejemplo, lo vivo con mi hermana que es dentista y que trabajamos juntas. Llega una persona mexicana, adulta mayor, y pues ya ven que hoy están los implantes, ¿no? Entonces, pues mi hermana les dice, mira, pues está la opción de los implantes para que puedas disfrutar más tu comida, para que puedas seguir comiendo carne y sobre todo no es tan molestoso de las placas quitártela y ponértela. La mayoría de las veces es, ay, doctora, ¿ya para qué? Ya estoy viejita, en cualquier rato me muero. Ya nomás hay para no verme chimuela, así déjenme. Diferencia de los americanos es, doctor, hágame lo que me tenga que hacer, yo quiero seguir disfrutando de mis alimentos. Entonces, si fijan la mentalidad, porque al final somos seres que merecemos, que podemos, pero si mi mentalidad es el ya para qué, automáticamente nos aniquilamos la oportunidad y volvemos a anclarnos en lo mismo. Entonces, sí necesitamos trabajar mucho, sobre todo las promotoras que están en frontera, yo creo que se enfrentan mucho en esto.
en esta dualidad de sí quiero pero no puedo o sí puedo pero no quiero. Y entonces ahí justo hay que centrar en el bienestar para hacer cambios. Y ya casi para ir finalizando, antes de pasar a nuestra sección de ejercicios, que hoy va a ser corta, no sé quién me quiere ayudar con esta reflexión. ¿Quién quiera, chicas? ¿A qué? ¿A leerla? A leerla, por favor. Ok, yo la leo. Gracias, Lolita. Como toda crisis, este momento puede significar una oportunidad o una catástrofe. Oportunidad de reencontrarse en lo que los unió en un primer momento, en lo que los une ahora, en la realidad que los rodea, que les plantea un plus de tiempo libre y espacio privado para ambos y para uno mismo. Un reencuentro que es una acomodación de dos individuos en transición, un reencuentro que, si no es posible, deriva en separaciones o divorcios, ya que lo que antes le dio continuidad a la pareja ya no tiene sentido ante la ausencia de los hijos. De Miguel, 2015, Página 59. Gracias, Lolita. página 59. Y esa es la cita de donde se extrajo la reflexión. Entonces, pues aquí bien lo dicen, ¿no? Esta situación de cuando los hijos se van, podemos entrar en una crisis matrimonial, porque volvemos a quedarnos como pareja y por eso es que o nos da la oportunidad o nos separamos o nos divorciamos. Y hoy se está dando mucho en la etapa adulta mayor. Antes quizás eso no se veía y uno decía, ¿ya para qué? Ya después de vejez viruela y entonces pues ya aquí me quedo y se aguantaban. Hoy ya no, porque como ha crecido la población, cada vez se mueren más longevas las personas, pues te da la posibilidad de que tomes conciencia y digas, pues aunque sea los últimos minutos o meses o días, lo viva con una mejor calidad. Y si con la persona que ya estás de plano las cosas no funcionan, pues mejor tomas acciones y decisiones. Que los hijos les va a costar, sí, de hecho les impacta mucho cuando ya es un adulto mayor que decide la separación. Los hijos entran en mucha resistencia, más que si estuvieran jóvenes. Pero al final, pues tienen que aceptar que es una decisión del adulto y que todavía se merecen vivir feliz porque muchas veces eso es lo que les enferma. Por eso es que hay que promover el bienestar desde el sentirse en paz y hacer las acciones que les dé felicidad. Ok, chicas, no sé si hay alguien que quiera algún comentario, si no pasamos a nuestro ejercicio. ¿Nadie? Pasamos al ejercicio entonces. Ya nos van a quedar unos bien poquitos minutitos para hacer el ejercicio, yo creo lo suficientes para poderlo hacer. Si, como ustedes bien saben, vamos a trabajar en el ejercicio de relajación progresiva corporal. En donde estén, en las circunstancias en donde estén, dense en el permiso si pueden, cierren sus ojos. Si no pueden, pongan su mirada fija en alguna parte y traten de concentrarse un poco. Primero, cómo está su cuerpo. Y van a ir escuchando esta música, va a quedar de fondo y las voy a ir guiando a lo que vamos a ir haciendo. Lleva toda tu atención hacia las plantas de tus pies. Trata de identificar qué temperatura hay en tus dedos, cómo están las plantas de tus pies, qué tipo de calzado traes. Sube la atención a tus piernas. En esa atención, fíjate si el peso está cargado más hacia la derecha, más hacia la izquierda, cómo se siente ese peso. ¿En dónde está cargado ese peso? Fíjate en la textura, si es blanda, si es dura. Estás parada. ¿Cómo es que tus piernas cargan el peso? ¿Cómo se siente? Sobre todo tus talones. Sube toda tu atención hacia el abdomen. Pecho. Trata de ver qué tanto movimiento tiene tu abdomen.
si es ligero, si no se nota, si sí, porque te está dando mensajes de qué tanto oxígeno estás inhalando, cómo interactúas con ese oxígeno. También toma conciencia si sientes tu estómago inflamado, cómo se siente. Lleva tu atención hacia tus brazos, tus hombros, si están hacia enfrente, hacia atrás, inclinados, cómo están, cómo se siente tu espalda, columna, está derecha, está apoyada, cómo está, cómo se siente tener esa postura. Sube tu atención hacia tu garganta, boca, si está seca, está húmeda, lengua, y así sientes, se siente eso, cómo se siente sobre los dientes, rostro, cómo es estar en este cuerpo. Date el permiso de conscientemente jalar aire, jala lo más que pueda, como si fuera un globito que estás inflando tu abdomen, sin nada. Y lo sacas lentamente. Ok. Date el permiso de sentir cómo se expanden, se contraen. De jalar aire y suelta. Vamos a funcionar todo nuestro cuerpo de pies a cabeza. Vamos a rotar más que podamos, jalar aire, respirando, mantenemos la atención lo más que podamos, lentamente soltamos todo con el aire. Una vez más, tensionamos todo nuestro cuerpo, cabeza, jalando aire denso. Cuando suelten, traigan a su mente, me libero de tensiones, de miedo, de duda. Una última vez, jalan aire, al jalar aire van a traer a su mente, respirar en paz. Sosténganlo, sacan aire, sacan, sueltan, cuerpo, pero me sirve. Vuelvan a conectar con su cuerpo, de la cabeza, está. Tengo que tensionar más, me costó tensionar, que me costó soltar. Me quedaron instantes en silencio para que puedan estar. Quédense con la frase, primero, jalamos aire por una vez de manera consciente, lo más profundo que puedan, y es un tiempo muy fuerte. Lentamente abren los ojos y los mantienen abiertos, pueden mover su vista. Vamos cada quien a su tiempo y a su ritmo, incorporándose en el presente, en el aquí y en el ahora, para ir terminando nuestra sesión. No sé si tengan alguna pregunta, duda, cómo se quedan. Con eso estaríamos terminando, con algún comentario que ustedes tengan. Hola Sandra, hola a todas. Yo solo tengo un comentario. Muchas gracias, como siempre. Gracias. Hoy sí pude entrar a tiempo y era muy importante también para mí, porque de las cosas que estuviste diciendo, pues con muchas me vi reflejada, pero me ayudaron mucho. Ujú, me han ayudado mucho. Muchas gracias, Andrea, por compartir y qué bueno que hoy el tiempo sí te dio para entrar. Sí, gracias. Gracias.
¿Alguien más, chicas, que quiera decir algo? Sí, gracias. Me siento bien, me siento más relajada con esto, pero am, nada más quería compartir un poquito de mi experiencia. Siempre escuché cuando era adolescente de que cuando uno se casa o empiezas a vivir en pareja, depende de tus creencias, no sé, tienes que esperarte, se recomienda esperarse unos 2 años sin tener niños, si es posible, para poder vivir esa etapa de estar juntos, porque cuando ya se llega a la etapa del nido, yo no le digo nido vacío, yo le digo free nest. Le cambié las palabras, porque las palabras tienen poder. Mm. Am, pues ya está, ya sabes qué hacer. Yo estoy viviendo ahorita una etapa del free nest, me encanta y los hijos también están sorprendidos también porque dicen, ¿cómo pueden vivir sin nosotros? Claro que podemos vivir. Am, Solamente esto quería compartir de que si ya se tiene la experiencia de vivir en pareja, solos, ya sabe uno qué hacer y eso de las conexiones es muy importante. Hacer nuevas conexiones o hacer o frecuentar las que uno tiene. Hay tantas cosas que se pueden hacer con el Free Nest que ni se imaginan. Gracias. Gracias, Lolita. Sí, pues al final cada quien va adecuando la situación en base a lo que hay, ¿no? Lo importante es que quizás a veces no es como yo esperaba, pero dentro de lo que hay, pues hay que tratar de adecuar todo para poder, pues, tener una mejor calidad de vida con lo que hay, ¿no? Yo digo que la vida nos da dos cosas. Te lamentas por lo que no tienes o disfrutas con lo que hay. Así que, pues hay que tomar acción para lo que nosotros queremos. Yo les agradezco de todo corazón, porque gracias a su interés podemos seguir con las pláticas. De verdad, muchas gracias y sobre todo porque yo lo veo como el compromiso que ustedes mismas tienen para prepararse ustedes y para poder dar mejor servicio tanto a los que les rodean como a la comunidad. Y eso la verdad se valora porque pase lo que pase, el conocimiento nadie nos lo quitará y nos hace ser mejores personas, vivir con más conciencia. Así que muchas gracias de todo corazón, que reciban las mejores bendiciones. Y pues la semana que entra, esperemos que Francisco ya pueda estar un poquito más activo con nosotros. Agradezco, Francisco, que desde donde estás nos estás acompañando y estaríamos hablando de este tema, pasos para mantener la calma frente a adicciones cercanas. Yo creo que entonces el siguiente es el de enfermedades crónicas, pero sí vamos a ver el de enfermedades crónicas. Duelos también, entonces por ahí todavía tenemos muchos temas que van a servir. Muchas gracias, chicas. Muy bonito día, que sigan con sus labores, disfrutando el día de hoy a plenitud y que reciban las mejores bendiciones. Cuídense, gracias.